Con el fin de calcular indicadores de cuán sustentable es una ciudad en términos de densificación, Jagdalab ha desarrollado el Toolbox de Indicadores de Densificación Urbana Sustentable, implementando en la aplicación para análisis espacial ArcGIS de Esri. Este tutorial indica un protocolo para el correcto uso de esta herramienta, desde los parámetros de instalación hasta los cálculos de los distintos índices en ArcGIS. Este video refleja la metodología detallada en el libro La ciudad es esto, del que se hará referencia a varios conceptos generales y los valores ocupados para la visualización de subíndices e índices. De 20 indicadores adaptados en este caso a la ciudad de Cuenca para el cálculo del índice de densificación urbana sustentable, se ha desarrollado un modelo en el que se consideran únicamente 9 indicadores agrupados en 4 subíndices. En este caso, los subíndices responden a diversidad de uso y vivienda, accesibilidad peatonal, verde e integración socioespacial. Para la instalación, el Toolbox requiere de una estructura de datos rígida, es decir, las carpetas y los datos deben ubicarse en un orden establecido. La carpeta Toolbox debe ubicarse en el directorio raíz del disco local C, en el que se encontrarán 3 carpetas: carpeta base, indicadores, índice y el archivo toolbox.tbx, que es un paquete comprimido que contiene los modelos para ArcGIS. Por convención, es necesario distinguir entre 2 categorías de archivos de entrada para el Toolbox: los archivos originales y los archivos de trabajo. Los archivos originales son aquellos datos fuente que no deben ser alterados bajo ninguna razón, y estos se hallan bajo el directorio común base, que cuando son requeridos deben ser copiados a la carpeta de insumos del respectivo indicador. Los archivos de trabajo se refieren a copias de archivos originales que se ubican en la carpeta insumos del indicador que se calcula. Estos pueden estar sujetos a modificaciones en campos y geometría. De la misma manera, la carpeta temp contiene aquellos archivos que se generan durante los procesos del modelo y son de naturaleza transitoria. La carpeta final es la que recepta los datos finales y archivos que contienen los resultados de los modelos ejecutados. Dadas ya las instrucciones de instalación, podemos ver que nuestra carpeta Toolbox se encuentra en el disco local C, donde tenemos las 3 carpetas que se indicaron con anterioridad, y el archivo Toolbox. Además, tenemos 2 archivos, en este caso el mapa base, que es un archivo de ArcGIS, en el cual podemos visualizar el mapa sobre el cual se va a poder ver los indicadores y el índice final. También tenemos el protocolo de datos, que es el que nos indica qué insumos son los requeridos para el cálculo de los distintos indicadores y del índice final, así como también nos indica cuál es el campo requerido para la visualización de los distintos indicadores y el índice final. Como se dijo ya previamente, en la carpeta base están los archivos originales que deberán ser copiados a la carpeta insumos del indicador que se esté calculando. Y en las carpetas indicadores están las 9 carpetas que corresponden a los 9 indicadores que se requieren para el cálculo del índice de densificación urbana sustentable. Cada carpeta contiene 3 subcarpetas. La final, donde se ubicará el archivo final, luego de ejecutado el modelo. La carpeta insumos, en la que se alojarán los archivos de trabajo que serán copiados desde la carpeta base para poder realizar la ejecución del modelo de cada indicador. También está la carpeta temp, en la que se ubican los archivos de naturaleza transitoria. Ya explicados esos parámetros, pasamos al entorno de ArcMap, dentro de ArcGIS, y nos ubicamos en la vista de diseño o Layout View. El siguiente paso es conectar nuestra carpeta Toolbox al catálogo de ArcMap, seleccionando la opción Connect to Folder o Conectar a carpeta, y buscamos el directorio en el que se encuentran la carpeta Toolbox. Aquí tenemos las 3 carpetas, el archivo toolbox.tbx y el archivo mapa base, que es el cual ejecutaremos en este momento. En este caso, la zona de estudio es una porción de la ciudad de Cuenca, que se ha tomado como un área piloto para ejecutar el cálculo del índice de densificación urbana sustentable. En este punto se debe colocar el shapefile,
del tejido urbano o ciudad a analizar. Dentro del archivo Toolbox tenemos los distintos subíndices con los respectivos modelos para calcular los indicadores. Y en la pestaña Índice se encuentran los modelos que permiten el cálculo del índice de densificación urbana sustentable. Para ejemplificar el cálculo de un indicador, vamos a tomar en este caso el indicador número 19, que corresponde al porcentaje de viviendas carentes. Primero, tenemos que verificar en nuestro protocolo de datos cuáles son los insumos requeridos para el cálculo de este indicador. Para el caso de este indicador, tenemos como insumos requeridos dos shapefiles, que corresponden al archivo malla 200x200 y manzanas condiciones de vida. Verificamos qué insumos son los necesarios para el cálculo del indicador. Desde la carpeta base, copiamos los insumos que son requeridos. Con los insumos ya copiados procedemos a ejecutar el modelo para el indicador número 19, agrupado dentro del subíndice de integración socioespacial. Damos doble clic y tenemos nuestra ventana en la que se nos presenta una descripción de lo que básicamente realiza el modelo. En este caso, el indicador 19 mide el porcentaje de viviendas que se encuentran en condición de decadencia, determinado con base en el índice de condiciones de vida. Este modelo es similar a la mayoría de los modelos de los indicadores en cuanto a esa estructura. Esta ventana abierta no será ejecutada directamente, sino que será ejecutada desde el menú Edit. Esto se hace dependiendo de la versión instalada de ArcGIS. En algunos casos, se presentan mensajes de error en cuanto a los insumos principalmente, por lo que se recomienda ejecutarlo desde este menú. Para ejecutar el modelo del indicador, primero lo validamos y al no registrarse ningún error dentro del modelo, procedemos a ejecutarlo. Cerramos y al no registrar cambios en el modelo del indicador, seleccionamos la opción No. Los archivos temporales generados por la ejecución de este modelo únicamente los removemos. Luego de esto, dentro de la carpeta del indicador número 19, revisamos la carpeta final, en la que se encuentra el archivo generado posterior a la ejecución del modelo. Este archivo lo arrastramos hacia la tabla de contenidos, ubicándolo entre estas dos carpetas. Ahora también, basándonos en el protocolo de datos, verificamos cuál es el campo que permite la visualización de este indicador. En este caso, el campo requerido es este. Volvemos a ArcMap y dentro de las propiedades del archivo seleccionamos nuestro campo requerido. Los rangos a establecerse dentro de este valor son tomados de lo expuesto en el libro La ciudad es esto, por lo que luego de un proceso de edición deberíamos tener una tabla como la que se muestra a continuación. Estos rangos pueden variar de acuerdo al tipo de tejido o al partido teórico inicial. Aceptamos y cambiamos el nombre del campo de visualización. Hecho esto, podemos observar que existe una concentración de viviendas con carencias en la parte central de la zona de estudio, así como también algunas zonas, tanto en la parte norte y sur, que tienen porcentajes de vivienda con carencias bajos. Con estos resultados, se observa que las dimensiones que aportan a la construcción del índice de calidad de vida, como la calidad de vivienda, servicios, educación y acceso a la salud, están altamente correlacionados. Esto nos confirma la situación de carencia estructural que tienen las viviendas consideradas carentes. Ahora, como segundo ejemplo, realizaremos el cálculo del indicador de proximidad de transporte alternativo. Previo a esto, desactivaremos el archivo generado en el ejemplo anterior y nos remitimos al protocolo de datos para verificar qué insumos son necesarios para el cálculo de este indicador. En este caso, son 7 shapefiles que deberán ubicarse en la carpeta Insumos del indicador número 5. Copiados ya los insumos desde la carpeta base, tenemos nuestros 7 archivos. La observación que se ve en esta tabla se hace referencia a un paso previo que debe someterse a este shapefile antes de realizar el cálculo del indicador. Este indicador es, por así decirlo, el más complicado de manejar, porque requiere de un paso previo, que es únicamente generar un nuevo conjunto de datos, dando clic derecho sobre el shapefile especificado y seleccionando la opción Nuevo conjunto de datos o New Network Dataset.
Solo en esta opción marcamos No. Seleccionamos Sí. En este caso, ponemos Sí para visualizar el nuevo conjunto de datos creado. Luego de visualizados, podemos proceder a removerlo. Ahora nos ubicamos en la parte del cálculo del indicador. Dando doble clic sobre esta opción podemos ver el mensaje de error al que se hacía referencia en el ejemplo anterior. Esto depende de la versión instalada de ArcGIS y es un problema para ejecutar el modelo directamente, por lo que no podemos hacerlo desde aquí, sino que nuevamente desde el menú Edit. Como en el ejemplo anterior, validamos el modelo y al no existir error, procedemos a ejecutarlo. Terminada la ejecución del modelo, cerramos. Los archivos temporales los removemos y nos dirigimos a la carpeta final del indicador número 5 y lo ubicamos entre las carpetas Límite Urbano de Cuenca y Manzanas de Cuenca, en este caso de estudio. Ya generado el mapa, nos remitimos nuevamente al protocolo de datos para ver el campo necesario para la producción del indicador y asimismo asignar los rangos de valores detallados en el libro La ciudad es esto. Posterior al proceso de edición, tenemos un archivo como se muestra. Únicamente aceptamos y cambiamos el nombre de este campo. Así se puede observar que todo el área de estudio presenta el rango más bajo de proximidad a redes de transporte alternativo, debido a que actualmente existen únicamente dos redes: buses y senderos peatonales, siendo este el proceso para el cálculo de los indicadores utilizados para la generación del índice de densificación urbana sustentable. Lo que queda por hacer es únicamente copiar los insumos requeridos para cada indicador y ejecutar los modelos correspondientes. Ejecutados ya los modelos restantes, tenemos proyectados en nuestro mapa los distintos indicadores calculados. Hecho esto, el siguiente paso es copiar los archivos finales de cada indicador hacia la carpeta Insumos de la carpeta principal Índice. Asimismo, basándose en el protocolo de datos. Aparte de estos archivos finales, también debe constar el shapefile malla 200x200. Ya con los archivos necesarios, ejecutamos el modelo Índice de Densificación Urbana Sustentable, parte 1. Validamos y ejecutamos. El archivo generado necesariamente lo ubicamos en nuestra tabla de contenidos. Este paso es muy importante previo a la ejecución del segundo modelo del Índice de Densificación Urbana Sustentable, parte 2. Abrimos el editor, validamos y ejecutamos. Al igual que para el cálculo de los indicadores, nos basamos en el protocolo de datos para poder definir el campo necesario para poder visualizar el índice de densificación urbana sustentable. En este caso, el campo corresponde al valor índice. Asimismo, luego de un proceso de edición, tenemos proyectado en nuestro mapa el índice de densificación urbana sustentable. Este es un índice promediado, calculado a partir de los 4 subíndices analizados anteriormente, pudiendo tener valores que van de 0 a 1, siendo el valor 1 considerado como el valor óptimo. Analizando el mapa generado, podemos ver que ninguna de las celdas supera el valor de 0.6, por lo que ninguna se aproxima al valor óptimo propuesto de 1. Además, la gran mayoría presenta rangos menores a la mitad del valor óptimo. Con estos datos se muestra que en general la calificación del sector de estudio es sumamente baja. Analizando el proceso que se ha llevado a cabo, puede decirse que la cantidad de información requerida para el mapeo de los 20 indicadores propuestos en esta metodología
permite que su cálculo sea replicable a toda la ciudad de Cuenca y a otras ciudades en el Ecuador. Por otra parte, la generación de las herramientas de análisis geográfico de sustentabilidad desarrolladas a través de este estudio busca automatizar el cálculo y mapeo de estos indicadores en otros tejidos urbanos. Con estas herramientas y la información requerida, es posible tener una valoración rápida de los indicadores propuestos que permite profundizar en el estudio de los patrones urbanos en el Ecuador.